Reconstrucción de Ucrania. ¿Quién dirige esto? Lo va a dirigir BlackRock. Es el que determina a dónde van cada uno de los euros o dólares. Lo normal será que dirijas parte de ese dinero a los activos en los que tú estás invirtiendo. Y eso es una manipulación de mercado de libro. Los que nos dedicamos al tema de la inversión, conoces a BlackRock, a Vanguard, a la historia de John Bogle, etcétera, y se ve como gestoras que se han hecho muy grandes, sobre todo a través de ETFs, de fondos indexados, de inversores o pequeños inversores, y no tan pequeños inversores, que invierten de manera pasiva su dinero para replicar a las empresas del mundo y, por lo tanto, tener una rentabilidad. Me gustaría tu opinión sobre BlackRock, porque sale continuamente. Yo, hasta, te lo digo sinceramente, hasta conocerte a ti a nivel profundo, tus argumentos y tal, yo lo veía muy conspiranoico el tema de la figura de BlackRock, porque es como el tema de Soros, de Bill Gates, etc. Si nos puedes explicar cómo es tu visión de BlackRock y para que la gente lo entienda, por qué es un player tan importante que está metido en todos lados. Es un poco el actor paradigma, ¿no? Entonces entiendo que además es el muñeco del pim pam pum y muchas veces se le critica sin ningún tipo de criterio y eso hace que parezca pues, que no hay rigor, ¿no? En este tipo de críticas. Cuando hablamos de BlackRock y Vanguard es la misma empresa. Hay que partir de ahí. Solo hace falta ver quién es el máximo accionista de BlackRock, Vanguard. ¿Quién es el máximo accionista de Vanguard? Es BlackRock. Entonces, son la misma empresa, ¿no? Sí. Entonces, hablar de BlackRock es hablar de Vanguard. Ya tenemos las dos principales gestoras. Fidelity también está ahí y State Street también está ahí. Se les llama las Big Three, las Big Four, en función de si metemos a unas o a otras. Bueno, con Bitcoin no están de acuerdo, Vanguard y BlackRock. Creo que es de lo poco que no están de acuerdo. ¿No? Entonces, ellos, como bien has explicado, ¿no? Yo creo que el resumen no se puede hacer mejor. Ellos tienen una serie de munición o tienen una serie de ahorro que deben canalizar. En teoría deben canalizar con criterios económicos, ¿no? Para obtener una máxima rentabilidad y así responder a la señora de Wisconsin que ha metido el dinero y también pues, al empresario o al directivo o a la gran empresa que tiene ahí su fondo. ¿Cuál es el problema? Que eso lo que genera es una potencia, un volumen tremendo para mover el mercado. Entonces, de hecho lo llamamos grandes jugadores por eso, grandes players por eso. Sí, sí. En el momento en el que tú tienes capacidad para mover mercado, entras en el radar, ¿no? De las personas o de los organismos o de los grupos que quieren mover ese mercado. Y entonces puedes tomar una decisión. O te sumas a ellos y te forras, gracias en buena parte a los privilegios estatales, o te apartas. Y BlackRock decidió sumarse el primero de la lista. Sobre todo con esas cartas anuales de Larry Fink, cuando da paso a esos criterios ESG que se habían creado bueno, pues para llevar a cabo lo que antaño conocíamos como la responsabilidad social corporativa, que luego se metió dentro de todo lo que tiene que ver con los objetivos de desarrollo sostenible. Jeffrey Sachs es el que crea esos objetivos de desarrollo sostenible, banquero del Vaticano, autor, ¿cómo vamos a decirlo?, espiritual de la encíclica Laudato Si, la encíclica que yo le llamo siempre la encíclica de la calentología, cuando el Vaticano ya decide también entrar en estos objetivos de desarrollo sostenible, y eso se transforma en los famosos criterios ESG. Larry Fink es el que abandera esos criterios de ESG. Hasta ese momento se habían hablado de ellos, pero en el momento en el que la primera gestora en el mundo plantea y dice, oiga, no solo queremos que se apliquen los criterios ESG, es que nos vamos a cargar a los consejeros que no cumplan los criterios ESG. Recordarás toda aquella polémica importante. Luego le pasó factura económica, porque al final esto yo creo que a la larga perjudica al que lo adopta. Lo que pasa es que en el momento, pues entiendo, esto es como cuando Jesucristo, ¿no?, estaba allí y le estaba diciendo al Señor, oiga, líbrame de todo esto y tal, y apareció el demonio y le dijo, te daré los gobiernos de la tierra, ¿no? Y entonces le dice, apártate de mí, Satanás, ¿no? Te daré los gobiernos de la tierra. Bueno, pues eso es un poco lo que sucede a esos niveles. Entonces se le plantea, no, mira, vas a tener todo el poder y además te vas a forrar y vas a conseguir ser la gestora de referencia y además vas a tener un papel más allá del económico. Y por eso los Jamie Dimon, meter también a JP Morgan aquí, mayor banco, mayor ganador de esta crisis, por eso los Larry Fink, llega un momento en el que consideran que son algo más que gestores. Y es cuando ya dejan de ser gestores. Porque el gestor tiene que ser como un padre de familia, que sea responsable con sus inversiones, que atienda a criterios de mercado, que pasa es que se dan cuenta de que hay otros elementos que son los que te citaba antes. Y entonces aspiras también a manejarlos. Y te sumas a ese carro. Yo estoy convencido de que buena parte del board de BlackRock está arrepentida de haber entrado en los criterios ESG. De hecho, más de uno, cuando le escucho hacer declaraciones, se salen un poco de esa línea, ¿no? Y luego tienes otro factor también importante, que es el propio ciclo económico, ¿no? Que es lo que no se analiza nunca. Teoría austríaca del ciclo económico, que yo creo que hay que tener en cuenta. Desde el punto de vista del fraude monetario, de la creación del dinero de la nada, del sistema fiduciario
Si tú tienes un entorno en el cual tú sabes que va a haber ciclos recurrentes de expansión y recesión provocado por la política monetaria y tú eres la mayor gestora del mundo, tienes que manejar ese proceso. O por lo menos tienes que ponerte el primero de la lista cuando se produzca ese proceso. Por eso BlackRock, siempre que la Reserva Federal va a introducir nuevos criterios de compra de activos, está sentada en la mesa. Ya no sentada, sino ayudándole. Claro, contratada por la propia Reserva Federal. Ujú. Que en la última crisis, la propia Reserva Federal dice, no, yo es que quiero que me seleccionen los activos. Ucrania. Reconstrucción de Ucrania. ¿Quién dirige esto? ¿Lo va a dirigir la Unión Europea? ¿Lo va a dirigir la Casa Blanca? ¿Lo va a dirigir el gobierno de Kiev? No. Lo va a dirigir BlackRock. Dice, oye, ¿BlackRock solo? No, con JP Morgan. Es el que determina a dónde van cada uno de los euros o dólares que vayan al plan de reconstrucción ucraniana. Y además dicen, no, si nosotros lo hacemos, nosotros no vamos a ganar nada. Nosotros lo hacemos pues, de forma gratuita. Y ya, bueno, pero lo normal será que dirijas parte de ese dinero a los activos en los que tú estás invirtiendo. Y eso es una manipulación de mercado de libro. Entonces, no se trata de que se coman niños, que a lo mejor a alguno pues, realmente le gusta comerse niños, ¿no? Se trata de unas cosas muy mundanas. Yo manejo patrimonios, soy capaz de estar en muchos sitios a la vez, los gobiernos se dirigen a mí para que les ayude a tomar determinadas decisiones. Intervenciones que no se pueden hacer desde el ámbito gubernamental de asalto, de entrada en determinadas empresas, determinados países, lo hago a través de la gestora. Al final llega un momento en el que te tienes que sentar con la NSA, que te tienes que sentar con las grandes tecnológicas o te tienes que sentar con las grandes gestoras para poder tomar una decisión de este tipo. Pero no se trata de que yo sea el demonio. BlackRock es hoy, mañana puede ser otro. Antes era Goldman Sachs. Ese papel de villano, antes lo tenía Goldman Sachs. De villano que además está imbricado, que está dentro del poder público, ¿no? ¿Cuántos secretarios del Tesoro han pertenecido a Goldman Sachs? Prácticamente todos. Sí, sí. De hecho, le llamábamos, el libre mercado Y le de llamábamos, la Reserva Federal también. como en Estados Unidos, Government Sachs, ¿no? Bueno, Goldman Sachs, algunos dicen ya 666, ¿no? Había la famosa página esta de Goldman Sachs, ¿no? Goldman Sachs es un banco de inversión que tuvo su posibilidad y que, bueno, pues ahora ha sido ganado por BlackRock. ¿Por qué? Porque para realizar todo este tipo de elementos o para realizar todo este tipo de operaciones del ámbito, desde el punto de vista globalista, necesitas no ya un banco de inversión, sino una gran gestora que tenga muchos fondos y que además, de cara al público, se presente como la nueva Dalí de ese capitalismo inclusivo, que es el otro factor, otro concepto que no hemos tocado todavía, que también lo abandera el Vaticano con el Lady Lynn de Rothschild, los guardianes del capitalismo nos hablan, que también es un poco darle la vuelta a ese capitalismo, que el capitalismo sin etiquetas es perfecto, en el momento en el que le pones una etiqueta deja de ser capitalismo y se convierte en lo que los americanos llaman crony capitalism, el capitalismo de amigos, el capitalismo de Estado en el fondo que es, y es un capitalismo que no existe, que en realidad pues son grandes corporaciones que necesitan, como te comentaba antes, privilegios estatales para operar. Si tú necesitas privilegios estatales para operar, necesitas tener peso en los consejos de administración. BlackRock, ¿en qué empresas está en España? Fundamentalmente, en bancos y en energéticas. Los bancos, que para algunos, sobre todo desde la izquierda, pues son el elemento clave del capitalismo, no hay nada que sea la otra cara de la moneda más claramente entre Estado y empresas que un banco. Tú y yo no podemos montar un banco. Necesitamos una licencia bancaria. ¿Y quién nos da una licencia? El Estado. ¿Quién determina cuál es el grado de reservas que tengo que tener el Estado? ¿Quién determina qué capital? El Estado. Con lo cual, una privatización de beneficios, socialización de pérdidas. Evidente, con el riesgo moral, rescates, evidentemente, y luego energéticas. Energéticas, no solo con la política energética exterior de cada país, sino con la propia regulación de las tarifas, etcétera, etcétera. Si tú estás en esas empresas, es porque realmente te tienes que sentar y tienes que llegar a ciertos acuerdos. Ahora mismo el follón que hay con el tema de Naturgy y BlackRock, al final, ¿BlackRock va a recibir algún tipo de vara para el gobierno de España? Evidentemente no, porque entonces tienes un problema diplomático con Estados Unidos. Por eso digo que la diferencia ya entre empresa y Estado se diluye. Y a partir de ese momento, BlackRock cobra una importancia notable, igual que la tiene la Casa Blanca, igual que la tiene el Tesoro, igual que la puede tener JP Morgan. Pero no son actores separados, sino que trabajan de alguna manera para el mismo fin, cada uno con sus propios intereses, es verdad. O sea que al final es una lucha de poder entre grupúsculos. Y algunos se notan, como estás diciendo de BlackRock, que son vehículos perfectos para llevar a cabo esos planes. Sí.